¡Feliz año! Quiero primero decirles que nos retrasamos un poco porque veníamos de Huauchinango y nos tocó un accidente en la carretera, nada grave, pero se paró todo el tráfico hacia atrás y por eso llegamos un poco tarde. Mil disculpas y muchas gracias de verdad por esperarnos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. La verdad es que estamos contentos, estoy contenta, porque es hermoso lo que está viviendo nuestro país, nuestra patria, nuestra nación, muy hermoso. Me contaba ahora don Heriberto y don Eduardo. Ellos acaban de regresar hace unos meses de allá del norte, de Estados Unidos, y tomaron la decisión de regresarse aquí a su pueblo. Trabajaron muchos años allá en Estados Unidos y ahora regresaron y queremos darle un aplauso a ellos y a todos los migrantes, a todos los paisanos y paisanas que salieron en algún momento a ganarse la vida, porque aquí no había oportunidades, héroes y heroínas que buscaron ganarse la vida en otro lado y que este año, fíjense nada más, enviaron a México a sus familias cerca de 65,000 millones de dólares en remesas. Es el ingreso más alto en dólares que ha tenido nuestro país. Así que no tenemos más que darles las gracias y decirles a nuestros paisanos y paisanas que están en nuestra mente y en nuestro corazón y que siempre los vamos a defender, porque los mexicanos y mexicanas somos un pueblo trabajador que trabaja aquí en México y trabaja también en los Estados Unidos, que ayudan a la economía nacional, pero ayudan también a la economía de los Estados Unidos, que son héroes y heroínas de la patria y que a los mexicanos y a las mexicanas se les respeta aquí en México y allá también en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. ¡Que vivan nuestros paisanos y paisanas! Muchas gracias además por estar aquí, muchísimas gracias. Gracias Julio por recibirnos aquí en tu estado, en Hidalgo. Es un estado maravilloso, con una enorme diversidad, riqueza, y estamos contentos de estar aquí. Fíjense que en estos 3 meses que llevamos en el gobierno, han pasado ya muchas cosas en nuestro país. Gracias a nuestros diputados, diputadas, senadores, senadoras, han cambiado muchas cosas. Fíjense, una de ellas muy importante, se reformó el Poder Judicial de nuestro país, cambió la Constitución de México y ahora, el 1 de junio de este año va a haber elecciones. ¿Saben qué vamos a elegir? Por primera vez en la historia, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como decimos, el pueblo pone y el pueblo quita. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Dije hace poco que México es el país más democrático del mundo, porque en ningún lugar del mundo se elige como vamos a elegir nosotros al Poder Judicial. Uy, nuestros adversarios se pusieron como locos. Dijeron, pero ¿cómo si México es un país autoritario? ¿Cómo que autoritario? ¿A poco no hay libertad de expresión? Cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no?
¿O se le reprime a la gente por hablar? ¿Por criticar a la presidenta? ¿O se le critica por movilizarse? ¿O no se les permite movilizarse? ¿O se les prohíbe algo? Aquí no se prohíbe nada, al contrario. Toda la gente puede manifestarse, puede expresarse, pero además la democracia es el poder del pueblo, es el gobierno del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso lo dijo Lincoln, alguien que fue presidente de los Estados Unidos y tenía mucha razón. Así que es el poder del pueblo el que elige al presidente o presidenta, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados y por primera vez al Poder Judicial. Ahora sí, los jueces, juezas, ministros y ministras van a tener que responderle al pueblo y a la nación. Así debe ser cualquiera que ocupa un puesto de elección popular. Y por eso, ahora, además de haber aprobado esta reforma, hay otras reformas que han aprobado. Por ejemplo, los programas de bienestar que dejó el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le deseamos un feliz año. Él instauró programas de bienestar, la pensión adulto mayor, el programa Sembrando Vida, el apoyo a jóvenes construyendo el futuro, las becas para preparatoria, el apoyo al campo. Bueno, todo eso ya no son programas, ahora son derechos del pueblo de México. ¿Por qué? Porque ya están escritos en la Constitución de la República. Ya dice que ningún presidente los va a poder quitar porque ya son parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y así como estos programas, otras reformas importantes. Por ejemplo, ya está en la Constitución que el salario mínimo, su aumento, siempre debe estar por encima de la inflación. Y ahora en 2025 el salario mínimo lo aumentamos todavía 3 veces por encima de la inflación, 12% para el 2025. En el 2018 éramos el país que más bajo salario mínimo teníamos en toda América y ahora estamos entre los 5 primeros países con el salario mínimo más alto de toda América Latina. ¿Hay transformación o no hay transformación? ¿Cambió el país, sí o no? Antes los gobiernos se dedicaban a mirar a unos cuantos, gobernaban para los de mero arriba. Ahora el gobierno, porque es un gobierno de la transformación, gobierna para el pueblo. Esa es la gran diferencia. Se separó el poder político del poder económico. Y ahora la presidenta, todo su equipo y los gobiernos de la transformación, como el de Julio Menchaca, gobernamos para nuestro pueblo. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos de antes y los gobiernos de ahora. Los gobiernos de antes quitaban, los gobiernos de la transformación dan. Y hay 3 principios fundamentales de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. A ver, ¿quién sabe por qué decimos que es cuarta transformación? A ver, ¿cuál fue la primera transformación de nuestro país? Ah, sí saben. La independencia, que nos independizamos de la corona española. El pueblo de México, en una revolución popular, decidió independizarse de la corona española y constituir una república. ¿Cuál es la segunda transformación? Las leyes de reforma, la Constitución del 57. ¿Quién fue el gran exponente de la reforma?
Benito Juárez, que separó la Iglesia del Estado. La Iglesia está bien que exista, la queremos, pero es diferente la Iglesia del Estado. El gobierno civil le toca ser gobierno civil. Eso fue lo que ocurrió con Benito Juárez y los liberales mexicanos. Hubo una invasión de Francia. ¿Y quién fue el que encabezó la resistencia para la segunda independencia? Benito Juárez. Esa es la segunda transformación. La tercera, ¿cuál es? La Revolución Mexicana. ¿Quiénes son los grandes exponentes de la revolución? Zapata. Fíjense, siempre la gente se recuerda de Zapata, que es el líder, el dirigente que está en el corazón del pueblo de México. ¿Quién más? Madero. ¿Quién más? Villa, Flores Magón. Oigan, ¿y qué no hubo mujeres en la historia? ¿Ya se fijaron que puros hombres? A ver, ¿qué mujeres de la independencia? Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, de la Reforma, Margarita Maza, de la Revolución, se los voy a dejar de tarea. La próxima vez que regrese, ¿cuáles fueron las mujeres que encabezaron la Revolución Mexicana también? Ahí les recomiendo que los jueves en la mañanera del pueblo vean una sección que tenemos que se llama Mujeres en la Historia, porque hay que recuperar la historia de las mujeres, porque la historia no solo la hicieron los hombres, ¿o sí? Las mujeres, muchas mujeres anónimas, que hicieron posible la independencia, la reforma, la revolución y que hacen posible la cuarta transformación de la vida pública. Miren cuántas mujeres hay hoy aquí que hacen posible esta gran transformación. Pues decía que le llamamos la cuarta transformación porque es igual de profunda, igual que radical. Cambió el régimen en nuestro país. Pasamos de un régimen de corrupción, de privilegios, a un régimen de libertades, de democracia y que busca la justicia social por encima de todos. Por eso, el principio más importante de la transformación es: por el bien de todos y de todas, primero los pobres. Ese es el principio más importante, porque significa justicia, significa que a los olvidados, a los que nunca se les reconoció, a los que se les llegó a decir que eran pobres porque no trabajaban, imagínense, todavía lo dicen, los adversarios, cuando en realidad es un sistema que por más que se trabajara nunca se ganaba más. Ahora es distinto. Ya gobernó así el presidente López Obrador y así vamos a gobernar nosotros, por el bien de todos, primero los pobres, porque es justicia y porque además da resultados. Fíjense cuántas cosas han pasado aquí. Aquí se están fabricando los trenes del Tren Maya, ¿cierto o no? No solamente los programas de bienestar, sino obras públicas, obras de desarrollo, y eso es porque se piensa que por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué significa eso? Que los gobernantes tenemos que dedicarnos a regresarle al pueblo el recurso que es del pueblo. Nunca más gobiernos de la corrupción, nunca más gobiernos de los privilegios. El recurso que pagamos los mexicanos y mexicanas con nuestros impuestos se le regresa al pueblo de México, porque así debe ser. Porque por el bien de todos, primero los pobres, y porque no debe haber gobierno rico con pueblo pobre.